Glucólisis anaerobia es el tema que vamos a estar revisando en esta sesión. Em, Vamos a aprender sobre la glucólisis anaerobia y seguramente vamos a desaprender para reaprender cosas nuevas acerca de esta ruta metabólica. De entrada, la glucólisis anaerobia siempre la asociamos con la falta de oxígeno. Pareciera que es dependiente del oxígeno, pero resulta que no. Resulta que la glucólisis anaerobia es un proceso que se da independientemente de las concentraciones de oxígeno. Y ahorita vamos a ver cómo es que esto ocurre. Ahora, por definición, pues es la degradación de glucosa hasta productos finales. Y el producto final de esta glucosa en glucólisis anaerobia es el lactato. ¿Quiénes hacen lactato? Pues es un diverso grupo de células las que se tienen esta capacidad de producir lactato, de llevar a cabo glucólisis anaerobia de manera independiente al oxígeno, ¿no? A diferencia de una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo que vemos aquí lo que hace es llevar a cabo la glucólisis aerobia, pero la lleva hasta glucólisis anaerobia siempre, por las condiciones de su estructura, porque es una célula que carece de mitocondrias y al carecer de mitocondrias, si solo me quedo hasta glucólisis aerobia, esto es hasta piruvato, no tengo forma de convertirlo en acetilo que ocurre dentro de la mitocondria. Entonces, en el glóbulo rojo es exclusiva, bueno, podríamos decir que es exclusivamente, pero la realidad es que no lo es, porque sí hace glucólisis aerobia, solo que no se queda en glucólisis aerobia nunca, siempre llega hasta glucólisis anaerobia. Otro tipo de células, pues son las células de la retina, las células de la piel, los astrocitos, las células del músculo esquelético, las células del corazón, la médula renal, la glía, todas ellas hacen glucólisis aerobia, pero terminan hasta glucólisis anaerobia. De estas, un tipo de célula que de manera muy importante produce una mayor cantidad de lactato o hace mayor glucólisis anaerobia es el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque si baja la disponibilidad de oxígeno en este músculo esquelético que ya lleva a cabo glucólisis anaerobia, entonces va a aumentar la tasa de glucólisis anaerobia y con ello la producción de lactato, ¿no? Entonces, viendo estos antecedentes, vamos a la ruta metabólica, ¿no? Así como veíamos que la glucosa, cuando hace glucólisis aerobia, requiere, por supuesto, de la presencia de transportadores de glucosa en la membrana, pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? De hecho, podríamos decir que es el mismo proceso, solo que tiene un paso más, ¿no? Entonces, la glucosa, lo primero que debe de ocurrirle es fosforilarse. Y para fosforilarse se requiere o de una glucosinasa o de una exocinasa. Y el resultado es formar glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se convierte en otro metabolito que se llama fructosa 6-fosfato por efecto de la fosfoglucosa isomerasa. La fructosa 6-fosfato se vuelve a fosforilar por efecto de una fosfofructosinasa y entonces el resultado es la producción de fructosa 1,6 bifosfato o difosfato o bisfosfato. Entonces, esta fructosa 1,6 bisfosfato se separa en dos moléculas de 3 carbonos cada uno, que son las triosas. Por un lado tenemos a la dihidroxiacetona fosfato y por otro lado tenemos al gliceraldehído 3-fosfato. Ya habíamos comentado en el tema de glucólisis aerobia que la dihidroxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato es el que le da continuidad al proceso glucolítico, ¿no? La enzima que interconvierte estos metabolitos es la triosa fosfoisomerasa. El gliceraldehído 3-fosfato, posteriormente por efecto de una gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, se va a convertir en 1,3-bisfosfoglicerato, ¿no? Y esto es la incorporación, o esta enzima cataliza la incorporación del fosfato inorgánico al gliceraldehído 3-fosfato, dando como resultado una molécula con dos grupos fosfato, ¿no? Y bueno, la deshidrogenación para aportarle los hidrógenos al nada. Ahora, voy a seguir con la típica glucólisis anaerobia en la que el 1,3-difosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato por efecto de la fosfoglicerato sinasa. Aquí se vuelve a producir ATP y esto es una fosforilación a nivel de substrato y aquí está en la abreviación, ¿no? Fosforilación a nivel de substrato.
El 3-fosfoglicerato, me regreso aquí. Recuerden que el otro tipo de fosforilación es la fosforilación oxidativa, que ocurre a nivel de ATP sintasa en la membrana interna de la mitocondria, que a su vez está acoplado al proceso de cadena de transporte de electrones, ¿no? Pero cuando ocurre aquí, cuando un sustrato se convierte en otro, o cuando si un sustrato se convierte en un producto, le llamamos fosforilación a nivel de sustrato. Ahora sí, el 3-fosfoglicerato, por efecto de una fosfoglicerato mutasa, se va a convertir en 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato por una enolasa se convierte en fosfenolpiruvato. El fosfenolpiruvato por una piruvatosinasa con producción de una molécula de ATP me da como resultado el piruvato. Hasta aquí es glucólisis aerobia. Ahora, hay células que no se quedan en piruvato. Este piruvato pues lo puedo mandar a la mitocondria, en donde se descarboxila y se convierte en acetilo, y entonces iniciamos el ciclo de Krebs. Pero una buena cantidad de células como estas que puse aquí, además de que el piruvato se puede ir a la vía de la conversión de acetilos por una piruvato deshidrogenasa, pues este piruvato, cuando hablamos de glucólisis anaerobia, se convierte en lactato. El lactato es el producto final de la glucólisis anaerobia. El complejo lactato deshidrogenasa es la enzima que convierte al piruvato en lactato. Esto es el que oxida al piruvato para convertirlo en lactato. Y entonces el NAD se oxida y entonces obtenemos este NAD. Algo importante de esta reacción es que este NAD sirve de sustrato, como lo vemos aquí en la flecha. Le voy a poner una flechita más delgada, ¿no? Como lo vemos aquí en la flecha, esta flecha punteada, en donde vemos que ese NAD es el que viene y se incorpora aquí para hacer que el gliceraldehído 3-fosfato se convierta en 1,3-difosfoglicerato. Esto permite darle continuidad a la ruta. Ahora, un punto importante, bueno, varios puntos importantes. El lactato es el producto final. La enzima que cataliza la conversión de piruvato en lactato es la lactato deshidrogenasa. De esta lactato deshidrogenasa se conocen 5 isoenzimas, que los tejidos, distintos tipos de tejidos tienen distintos tipos de isoenzimas. Se sabe que la producción de ATP por glucólisis anaerobia es casi 100 veces más rápida que la obtención de ATP por fosforilación oxidativa. De ahí el por qué cuando hacemos ejercicio y donde, por supuesto, aumentan las necesidades energéticas, la necesidad de ATP, el músculo entra en glucólisis anaerobia, ¿no? Produciendo grandes cantidades de lactato que a su vez va a permitir en el camino la producción de ATP de manera muy, muy rápida. Sí, también hay fosforilación oxidativa, pero los ATPs que aporta los aporta a una menor velocidad, aunque una cantidad importante, ¿no? Ahora, esta glucólisis anaerobia, que les decía yo que también ocurre, que de hecho el glóbulo rojo es la única célula que no posee mitocondria, entonces pues todas las demás células con mitocondria o hacen glucólisis aerobia o hacen glucólisis anaerobia o hacen las dos. Y que si en un momento dado hay una disminución en la disponibilidad de oxígeno, pues esta glucólisis anaerobia va a aumentar en ciertas células, ¿no? Hay una pequeña diferencia en esta ruta cuando hablamos del glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, en este punto, y lo voy a poner en un color azulito, en este punto, cuando se forma el 1,3-difosfoglicerato, en el glóbulo rojo, una bisfosfoglicerato mutasa convierte al 1,3-bisfosfoglicerato en 2,3-bisfosfoglicerato. No solo en el glóbulo rojo, también en la placenta, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Pues esto es muy importante porque el 2,3-bisfosfoglicerato es un metabolito que influye sobre la afinidad que tiene la hemoglobina dentro del glóbulo rojo sobre el oxígeno. Si la afinidad aumenta, la capacidad de liberar al oxígeno disminuye. Si la afinidad por el oxígeno disminuye, es más fácil que la hemoglobina suelte ese oxígeno hacia los tejidos periféricos, que en realidad es lo que queremos para que entonces se mantenga el metabolismo. Entonces, cuando hay un aumento del 2,3-bisfosfoglicerato,
como podemos ver aquí en la flecha, que ocurre cuando hay ejercicio intenso, cuando nos movemos a alturas, por ejemplo, 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar, como ocurre en ciudades como la Ciudad de México, se aumenta la producción del 2,3-bifosfoglicerato. Y esto permite que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya. Y entonces, por ejemplo, en la altura hay menos oxígeno. Y al haber menos oxígeno, el que llegue a las moléculas de hemoglobina, pues hay que soltarlo. Entonces se produce una mayor cantidad de 2,3-bifosfoglicerato, se disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y entonces el oxígeno se libera hacia los tejidos periféricos, permitiendo así el metabolismo, pues el metabolismo normal, ¿no? Y bueno, por supuesto las enfermedades de vías respiratorias, ¿no? Donde puede haber un defecto en el intercambio de gases que a su vez influye sobre todos los procesos metabólicos, ¿no? Bueno, el 2,3-bisfosfoglicerato, por efecto de una bisfosfoglicerato fosfatasa, libera el fosfato, este fosfato que se le unió por acá, lo libera. Y el resultado es obtener a la 3-fosfoglicerato. Y entonces ese 3-fosfoglicerato le da, sigue, ¿no? 2-fosfoglicerato, fosfenol piruvato, piruvato y finalmente el glóbulo rojo produce lactato. Ahora, el lactato siempre lo veíamos como una molécula que su función es ser un precursor de la glucosa por una vía metabólica que se llama gluconeogénesis, ¿sí? El lactato, este lactato que está aquí, producto de la glucólisis anaerobia, sale a la circulación. En la circulación puede provocar una lactoacidosis, porque si sale a la circulación, aumenta las concentraciones de lactato, esto provoca una disminución del pH y se genera esta lactoacidosis. Se puede generar una acidosis láctica, una acidosis metabólica, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, cuando la disponibilidad, ahí sí, cuando la disponibilidad de oxígeno disminuye tanto que aumenta de manera muy, muy importante la producción de lactato, ¿no? Y genera todo esto en el paciente, ¿no? Ahora, ese lactato cuando sale a la circulación, pues de la circulación entra en el hígado, en el corazón también por la lactato deshidrogenasa, que cataliza el proceso de manera reversible, pero mientras esto ocurre, por ejemplo, en el glóbulo rojo, de lactato a piruvato ocurre en el hígado, ocurre en el corazón, ¿no? Y esto a nivel mitocondrial provoca la síntesis de acetilos a partir de ese piruvato. Y ese piruvato me puede, convertido en acetilos, pues puede entrar al ciclo de Krebs, cadena respiratoria y Fox, o fosforilación oxidativa. Pero además puede ser el lactato, a través de la síntesis de piruvato, desviarse a la vía gluconeogénica y entonces producir glucosa, porque eso es la gluconeogénesis, es la síntesis de glucosa a partir de moléculas diferentes a los carbohidratos, pues producir más glucosa. Si esa glucosa que venía del lactato por gluconeogénesis, esa es la conversión, ¿no? Esa es la ruta metabólica, sale a la circulación y de la circulación esa glucosa es tomada por ejemplo, por el glóbulo rojo de nuevo, por el músculo, y otra vez producen lactato, y ese lactato sale a la circulación, y otra vez entra al hígado, y otra vez se reconvierte en glucosa por gluconeogénesis, estamos hablando de un ciclo metabólico que se llama ciclo de Cori. Algo importante aquí, el lactato para poder salir de las células utiliza transportadores monocarboxilatos, eso es lo que significa MCT, transportador monocarboxilato, y es el que permite la entrada del lactato y la salida del lactato. Ahora, dicho lo anterior, pues eso es lo que siempre identificamos para el lactato. Pero resulta que el lactato tiene por ahí una participación como nutriente en células cancerosas y entonces se promueve la multiplicación celular. Pero además es nutriente para neuronas y de alguna forma se dice que influye en el desarrollo de la memoria. Los espermatozoides pues requieren una gran cantidad de ATP, ¿no? Entonces la glucosa promueve esta síntesis de ATP, hay lactato, pero además se utiliza la fructosa de manera muy importante en el espermatozoide. Resulta que el lactato puede generar algo que se llama lactilación. La lactilación ocurre a nivel de histonas y este es un mecanismo epigenético, de manera que el lactato también influye sobre la regulación de la expresión genética. Se sabe que contribuye a la reparación de tejidos, se sabe que es un inmunorregulador, se sabe que es un liberador de factores de crecimiento como los que están aquí anotados,
Y además, bueno, lo que ya había comentado, ¿no? La glucólisis anaerobia es importante porque al producir lactato puedo hacer todo esto, pero además lo utilizo como precursor para la síntesis de glucosa nueva, ¿no? Por gluconeogénesis. Y sí, me produce los NADs que me van a permitir darle continuidad al ciclo a este nivel y producen moléculas de ATP. Y estas moléculas de ATP, pues por glucólisis anaerobia, decía por aquí, es hasta 100 veces más rápida que por fosforilación oxidativa, ¿no? Bueno, entonces en este punto lo que revisamos es la ruta, meramente la ruta con algunas acotaciones importantes, ¿no? En alguna otra sesión se va a hablar de del lactato más allá de su participación en la gluconeogénesis. Esto es, queda pendiente por ahora el cómo es que son nutrientes para las neuronas, cómo es que influye sobre la memoria, cómo es que son, cómo es que regulan la expresión genética, cómo es que reparan tejidos.